En la actualidad, el fútbol es uno de los fenómenos sociales más importantes por toda la pasión y entrega que lleva consigo. Se observa constantemente que el aficionado se involucra de manera directa o indirecta con este deporte. La influencia que tiene el fútbol, al ser el deporte más popular del mundo, el que más se juega en cualquier rincón, es decir, en la calle, en un llano, en un potrero, en los patios de la escuela, tiene demasiada influencia a través de sus personajes principales, que son obviamente los jugadores. Se volvió parte del día a día en muchos de los mexicanos que lo siguen. Hay una frase muy famosa que dice que el fútbol de las cosas no es la cosa más importante de las cosas que no son importantes. No es importante para la vida nacional el fútbol, pero yo creo que sí es fundamental para la vida. No sé si me explico, o sea, forma parte de la vida nacional. No puedes entender a México sin el fútbol, sin las aficiones. Todo el mundo le gusta hablar del fútbol, bueno, casi todo el mundo. Tú ponte a platicar con alguien de fútbol y te la compran inmediatamente, ¿no? O sea, no platiques de política, de economía, de religión, porque no le das la vuelta. Pero habla de fútbol y la gente se conecta inmediatamente. Yo creo que es muy importante. Es un vínculo no tangible, que compromete de manera emocional a las personas que son partícipes de él y a su vez no. Para México, el fútbol es un elemento importante de la cultura, de la sociedad mexicana, por la penetración y por la repercusión de todo lo que sucede alrededor del fútbol que tiene la gente en general. Es una actividad universal que no se ve afectada por solo pertenecer a un grupo social o a un estatus económico. Cualquiera puede formar parte de ella. Es su vida. Creo que el mexicano emocionalmente, si México gana, tiende a que su ánimo de la sociedad levante. La corrupción es un fenómeno universal. No es de extrañar que afecte también al deporte. Difícilmente si buscáramos en cualquier ámbito, no te digo el deportivo o el futbolístico, en cualquier ámbito, buscáramos uno que fuera completamente pulcro e inmune, estaríamos ante un caso único. Sus efectos son destructores de la propia práctica del deporte. Estamos en la parte de lo que es una sociedad así. Se nos hace fácil todo, queremos cumplir todo rápido. Según datos del INEGI, 9 de cada 10 mexicanos consideran que la corrupción es una práctica frecuente en el país. La corrupción es una manera de ser en nuestro país, ¿no? O sea, desafortunadamente todos, o casi todos, ven la forma de estar sacando ventaja. Un primer paso para la adecuada comprensión de este elemento es entender su origen. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el fútbol mexicano genera una cifra cercana a los 14,000 millones de pesos anuales. Además, el 78% de la población mexicana son declarados aficionados del fútbol, es decir, 93,6 millones de mexicanos. Para entender el fenómeno de la corrupción en el fútbol, visitamos una escuela primaria pública en Guadalajara, donde encuestamos a 100 alumnos de entre 11 a 12 años de edad, de los cuales el 60% son mujeres y el 40% restantes son hombres. De los varones encuestados, el 80% quiere ser futbolista. Por su parte, las niñas encuestadas arrojaron que el 45% quiere dedicarse también al fútbol. Además, se consultó sobre cuáles serían los principales impedimentos para cumplir su sueño de ser futbolista profesional. El 40% opinó que es por falta de dinero. El 30% mencionó aspectos personales como impedimentos físicos. El 25% considera que son pocas las oportunidades que existen en el entorno social. Y el 5% no contestó a la pregunta.
Según la teoría del cultivo de George Gebner, el uso excesivo de la televisión afecta a los jóvenes por su tendencia a replicar las actitudes negativas que observan de manera constante. Ellos, al ser ídolos de los niños, de los adolescentes, o sea, ídolos juveniles, pues son los modelos a seguir, ¿no? O sea, hoy los jóvenes quieren ser como Messi, como Cristiano Ronaldo. Todo lo que ellos hagan, digan, son modelo a seguir. Gracias a las referencias del autor, se pudiera sostener que los malos comportamientos en el fútbol e inclusive las actitudes de los mayores protagonistas son una actividad bastante reproducida por la sociedad, ya que los medios de comunicación dan mucha relevancia a este deporte, al ser un producto que genera muchos ingresos económicos para las televisoras y para el mismo fútbol mexicano. Nadie puede omitir que desde su época de creación hasta la actualidad, el fútbol ha trascendido en el mundo deportivo, convirtiéndose en una actividad que mueve grandes cantidades de dinero e intereses. Desgraciadamente, bueno, para bien o para mal, la presencia de los promotores, agentes, es real. No es un mito, claro que existe, claro que hay negocios entre entrenadores, directivos. Si muchos vieron la serie de Club de Cuervos, muchas de las cosas que ahí vimos en esos episodios son reales. El estado de los equipos ha cambiado de un modelo simplemente deportivo al de auténticas empresas. Definitivamente, yo creo que sí, se han hecho grandes esfuerzos para que los promotores sean verdaderos promotores registrados en FIFA y tenerlos como gente de bien, pero pues se sigue tratando con promotores que no están ni registrados y que nomás están buscando ganar un dinero extra a mafiados, ¿no? Lo que da lugar a que, como acontece en el mundo de los negocios, pueden llevarse a cabo prácticas deshonestas, tales como la corrupción deportiva, el blanqueo de capitales y el tráfico de influencias, acciones que impiden el crecimiento no solo del futbolista, sino del fútbol en general. Hay promotores que ellos te dicen, yo te voy a contratar con X equipo, te dicen, te voy a pagar tanto, pero ellos te piden, al tiempo de paga, te piden el 50% hasta el 70% de tu salario. Sabemos que existen mafias, ¿no? Mafias dentro de las organizaciones, dentro de los equipos, sobre todo los que tienen que ver con scouting, que cobran para que un jugador se pruebe, ¿no? Y que se pruebe no es garantía de que ya se vaya a contratar. ¿Sí? Entonces hay muchas familias que ahorran, que juntan dinero, que pagan, y pues el muchachito se prueba, pero no pasa nada, ¿no? Y sí son mafias que controlan muchos de los ingresos al fútbol. Soy de los que piensa que sí hay una parte en la que sí se tiene que trabajar más, en cambiar algunas costumbres, algunos modos, quitar vicios, quitar prejuicios que incluso de manera impensada muchas personas quizás tienen. De los temas menos importantes en la sociedad mexicana, el fútbol es el que más valor ejerce, debido a la pasión e ingresos económicos que genera. Los problemas del fútbol son solo el reflejo de una sociedad mexicana influenciada por aspectos negativos y una mentalidad de conformismo, y desde pequeños, los niños son conscientes de que existe un problema que se tiene que atender. O sea, el fútbol es una maravilla, es una belleza, un regalo, es un don que tenemos, es una fiesta maravillosa. O sea, no la entendemos, pero precisamente por eso nos apasiona el fútbol, ¿no? La corrupción en el fútbol existe y ha existido desde hace mucho tiempo, y no es denunciada por miedo a las represalias. Los intereses económicos han representado los deportes como el principal foco de atención. Ya no son 90 minutos de entrega deportiva, son 90 minutos hasta que la corrupción meta gol.